Hola, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la elaboración de el cronograma de actividades para los trabajos de grado. Vamos a ver algunas definiciones y vamos a trabajar con un ejemplo concreto para que observen cómo deben ustedes construir su cronograma de actividades que deben incorporar luego en su proyecto de investigación. En primer lugar, nos preguntamos qué es un cronograma y esta es la definición esencial para poder comprender todo lo demás. El cronograma lo vamos a definir como esa representación que va a mostrar las tareas que vamos a ir realizando a lo largo del tiempo. Y estas tareas van a estar relacionadas con los diferentes objetivos específicos y deben tener una estructura, una especie de jerarquización para ser realizada en un tiempo determinado. Esta estructura, por supuesto, debe estar en correspondencia, como ya lo dijimos, con el objetivo o con el objetivo general y por supuesto a través de los objetivos específicos. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un cronograma y por qué se pide el cronograma? Primero, el cronograma va a formar la estructura esencial para nosotros establecer las prioridades de nuestro trabajo de investigación. Por eso esta es una manera de supervisar y controlar el progreso de todas las actividades, porque a cada una de las actividades le vamos a ir asignando un tiempo determinado. Y si nos vamos guiando por ese tiempo, al final de lo que hemos demarcado como la línea ejecutoria de ese tiempo, habremos concluido nuestra investigación con éxito, de forma tal que sirve para supervisar y controlar el progreso de las actividades que vayamos desarrollando. También va a contribuir a mejorar la manera de utilizar nuestro tiempo de manera efectiva para cada una de las actividades que tenemos programadas. Entonces es fundamental fijarle un tiempo de manera muy consciente a cada una de las actividades. Tercero, va a facilitar la evaluación de la manera en que cada retraso puede afectar a otras actividades. Si nosotros observamos en una línea de tiempo cómo vamos a ir realizando las diferentes actividades y observamos que en alguna de ellas hay algún retraso, entonces tenemos que ajustar el tiempo para las otras actividades. Y por último, va a servir de base al consejo de escuela para evaluar el cumplimiento de la investigación por parte de los estudiantes. Vale decir, el cronograma, además de tener esta guía orientadora paso a paso de las cosas que vamos a ir realizando, también va a servir para fijar el tope, el número de semanas en los cuales nosotros vamos a realizar la investigación y le va a servir a las instancias que revisan, que evalúan el proceso para ver cómo está siendo desarrollada nuestra prosecución. Y por supuesto, para el tutor es una información sumamente valiosa porque se van fijando metas de logro, lo que nosotros llamamos los hitos de cumplimiento. Hay tres tipos esenciales de cronogramas que son los más empleados. Estos son el diagrama de Gantt, el diagrama de Rect y el diagrama por carga de trabajo. Este último por lo general se emplea en trabajos en equipo cuando se distribuyen las tareas a el grupo de personas que conforman el equipo de trabajo. El diagrama de Rect también nos va a dar una especie de estructura orientadora para saber cuáles son los hitos que vamos a ir logrando a lo largo de un tiempo. Pero aquí es mucho más secuencial, hay una menor dependencia del tiempo, sino es por logro de metas. Mientras que el diagrama de Gantt es el más utilizado y es el que empleamos nosotros acá en la universidad
porque quizás permite de una manera muy sencilla organizar el trabajo. Pero ¿qué es el diagrama? El diagrama de Gantt. Tal cual como lo dice acá la definición, es la representación gráfica más común de un cronograma. Se utiliza para mostrar las tareas en barras horizontales. Importante tener esto en cuenta, donde la longitud de la barra representa la duración de la tarea. Observen la figura que tenemos aquí al lado. Ahí tenemos una muestra de un diagrama de Gantt. Esto es la metódica que por lo general utiliza la escuela, y vamos a centrarnos en la construcción de un diagrama de Gantt asociado a un tema de investigación. Como ya le dijimos, el diagrama de Rett es un tipo de diagrama que muestra las relaciones de dependencia entre las tareas mediante flechas. Ya se cumple una tarea y entonces de esa tarea pudieran salir 2 o 3 tareas adicionales que se pueden cumplir de manera simultánea o de manera secuencial, o una tarea se asigna a cada integrante del equipo y se van dirigiendo a través de flechas de trabajo. Y por último, el diagrama de carga de trabajo, como ya lo dijimos. Esta es la cantidad de trabajo que se distribuye a cada persona o a cada equipo de trabajo y que se debe cumplir también en un tiempo determinado. Sin embargo, el logro de la meta final va a depender de los logros que tenga cada uno de los integrantes del equipo. Por eso no es uno de los más utilizados acá dentro de la universidad. Entonces, bueno, aquí tienen dos modelos de diagrama de Gantt. Ya observen el que está aquí abajo a su izquierda, está colocado a través de número de semanas. Ese es el que vamos a ir explicando, mientras que el que está en la parte superior está asociado también, es más o menos la misma estructura, pero con una constitución en barras en cuanto al tiempo. Vamos a irlos revisando cada uno. ¿Cuáles son las definiciones básicas del diagrama de Gantt? Primero, debe especificarse las actividades, y especificar las actividades no es más que señalar el trabajo a realizar en cada una de las etapas, en relación, por supuesto, con los objetivos específicos durante la realización del trabajo. Segundo, debe haber una secuencia de actividad. Entonces, la secuencia de actividad va a identificar el orden de ejecución de cada actividad. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos ejecutar las actividades del objetivo 3 si previamente ya no hemos ejecutado las actividades del objetivo 1, porque se presume que allí hay una secuencia. Tercero, duración de la actividad. La duración de la actividad es el tiempo estimado que se empleará para completar la tarea. Entiéndase bien, es un tiempo estimado, no es una camisa de fuerza. Nosotros señalamos aproximadamente cuánto nos vamos a tardar en ejecutar una actividad, pero eso no es una camisa de fuerza, tal cual como lo dijimos. Desarrollo de la planificación es el análisis de la secuencia, duración y recursos para crear el cronograma. Recuerden que estamos hablando de definiciones. Control lo vamos a entender como la forma de monitorear las acciones que impactan en el cronograma para implementar a tiempo los correctivos necesarios durante la ejecución del trabajo de investigación. El tutor debe tener elementos de control para verificar y para determinar si se están cumpliendo todas las cosas que se planearon dentro del cronograma. Y por último vamos a tener los hitos. Estos hitos son quizás los momentos fundamentales para establecer el control. Y por eso es que se dice acá, como lo ven aquí en la lámina, son los puntos clave del proyecto que representan avances significativos. Estos hitos nosotros los fijamos de común acuerdo con el investigador. Luego, en el establecimiento de las actividades
y esto es un poco para que se ubiquen en que vamos a ir teniendo dentro del cronograma, vamos a tener un identificador, vamos a tener la descripción del alcance de la actividad, las actividades predecesoras, el tiempo de duración, la ubicación de la ejecución de la actividad, esta es la secuencia que hay que establecer, los recursos requeridos para cada actividad, y a veces esto se coloca en una columna separada del cronograma y la persona responsable de ejecutar la tarea o la actividad. Sobre todo si se está trabajando en equipo, se señala quién del equipo es el responsable de realizar una actividad determinada. Si es una persona, no hace falta indicar quién va a realizar esa actividad, porque ya se presume que la investigación la está desarrollando una sola persona. Entonces, estos son los elementos que debe contener el cronograma y ya los vamos a ver a través de un ejemplo. Dentro de las actividades se incluyen los hitos, que son las fechas con los compromisos acordados dentro de la ejecución de la investigación y deben estar convenidos con el tutor. Entonces, nos pondremos de acuerdo con el tutor en cuál semana nosotros vamos a ir revisando. A lo mejor decimos, bueno, en la semana 2, semana 5 y semana 7 y semana 9 vamos a revisar el avance que hemos ido teniendo. Eso es el establecimiento de los hitos. Y por último, se pueden incluir actividades o tiempo en ciertas actividades como reserva ante las contingencias. Esto significa que si yo tengo certeza que una actividad me puede durar una semana, es posible que yo le agregue una semana de holgura para tener o para prever estas posibles contingencias que se pudieran ir presentando. Construcción del cronograma general a partir de las etapas que ya hemos señalado y considerando las actividades de la metódica. Recuerden que en el video anterior hablamos de la metódica de la investigación. Entonces, la primera actividad que hay que colocar en el cronograma y que es la actividad precedente es la revisión de la bibliografía. Toda investigación debe iniciar por la revisión de la bibliografía y esta es la primera actividad que se coloca dentro del cronograma. Entonces, yo puedo denominar como actividad la revisión de la bibliografía y como descripción, tal cual como lo observan acá en la columna de la derecha, revisar y seleccionar artículos relacionados sobre el tema de investigación importantes en esta investigación o en este trabajo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que deben aparecer como fases, como etapa, si usted está desarrollando una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa, debe entonces colocar las diferentes actividades relacionadas con esto. Esto de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, eso lo vieron ustedes ya en metodología de la investigación y por eso no vamos a entrar a describirlo en detalle. Sin embargo, bueno, queda aquí ya en la lámina, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en las actividades indicamos cuáles son las variables independientes y cómo vamos a proceder a su identificación como una actividad. Si es una investigación de tipo experimental, entonces vamos a colocar en las actividades, definimos la fase como etapa de investigación experimental y en las actividades vamos a ir señalando todas las actividades que vamos a ir desarrollando. Si la investigación es, por ejemplo, documental, igualito, fase documental de la investigación documental y en las actividades todos los elementos que vamos a ir desarrollando para esta investigación documental. Igualmente, si la investigación es de campo, procedemos lo mismo. Fase, investigación de campo o estudio de campo y la actividad sería todas las actividades que voy a desarrollar para esta investigación de
campo. Igualmente, si vamos a trabajar con población y muestra, colocamos el momento en el cual vamos a seleccionar nuestra población, nuestra muestra, etcétera, etcétera. También tenemos que colocar allí el momento en el cual vamos a recolectar los datos, y esto debe tener unas semanas determinadas. También se coloca lo que correspondería al análisis de los datos obtenidos en la etapa anterior y en la actividad anterior también. Fíjense que esto es, tal cual como lo hemos dicho, secuencial. Vamos a ver un ejemplo de un cronograma de anteproyecto de investigación. Para esto se recomienda pueden trabajar con una tabla de Excel o con un documento, una tabla de Word, pero es importante que usted identifique el diagrama, ¿de acuerdo? El cronograma de actividades. Debe tener la actividad y su duración, fase, actividad y duración. Recuerden que debe estar en forma secuencial y con un horizonte de tiempo de al menos 12 semanas, que es lo que usted estima que va a durar la realización de su investigación desde el momento en que comienza a hacer la revisión bibliográfica hasta el momento que usted redacta el tomo final. Esos son, por decirle, los extremos de el cronograma. Observen que este es el cronograma, un modelo, un prototipo de cronograma. Entonces, en la parte superior tenemos la identificación del cronograma. ¿De acuerdo? Ahí colocamos la denominación que hemos dado al cronograma. Luego tenemos acá lo que serían las fases, las etapas u objetivos, y ustedes lo van señalando así. Por ejemplo, la actividad precedente es revisión de la bibliografía. Luego observen que tengo el objetivo 1 y aquí tenemos las actividades que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el objetivo 1 vamos a realizar 2 actividades. En la tercera columna observen que decimos quién va a ser el responsable. Si vemos aquí en el objetivo 1, la primera actividad la va a realizar Pedro Pérez y la segunda actividad la va a realizar Juan Rivas. Nombres hipotéticos, ¿ya? Y luego observen que acá tenemos el número de semanas, la duración que voy a aplicar a cada actividad. Por ejemplo, usted pudiera decir, bueno, para la primera actividad, que es la revisión de la bibliografía, que es la primera fase, y lo que vamos a hacer ahí es revisar y seleccionar artículos relacionados con la investigación, con el tema en sí. Podemos colocar cuáles son los temas allí, incluso usted puede ser detallista, y a lo mejor yo pienso que voy a durar 7 semanas. Entonces ahí relleno, dejo de completo esas 7 semanas. En la actividad 1.1 pienso yo que voy a tardar 3 semanas. ¿Ya? En la actividad 1.2 es posible que yo diga, bueno, esta actividad la puedo hacer en 2 semanas, pero voy a tener una tercera semana de holgura. Y así sucesivamente vamos a ir colocando las fases y las actividades, el responsable, fundamental y la duración. Y al final, fíjense que esta sería la actividad post-investigación. Una vez que hemos cerrado, es la preparación del informe final. Tanto la revisión de la bibliografía como la elaboración del informe no deben faltar en la elaboración del cronograma. Vamos a verlo ahora a través de un ejemplo. Recuerden que en el video anterior ya nosotros teníamos un ejemplo. El que no esté claro de cuál era el ejemplo, bueno, de todos modos vamos a retomarlo acá, pero pudiera ver el video anterior, el de redacción de los objetivos de la investigación. Recuerden que teníamos una situación hipotética en el cual un grupo de empresarios de la salud ha decidido crear una institución educativa para adultos mayores centrada en atender el tema de la demencia senil. El grupo en cuestión parte de la hipótesis
que con una educación o un entrenamiento apropiado este síndrome puede ser reversible, por lo que nos solicitan desarrollar un trabajo de investigación que atienda la situación descrita. Esto nos permitía a nosotros, bueno, por supuesto, formular una hipótesis de trabajo, que era: si se conocen las rutas de aprendizaje del adulto mayor, entonces el conocimiento se fijará con mayor facilidad porque responderemos a sus intereses, con lo que disminuye la posibilidad del olvido. Esto nos permitía plantear el objetivo general, que era determinar la ruta de aprendizaje de los adultos mayores mediante la técnica de la entrevista individualizada para facilitar los procesos de enseñanza y disminuir los lapsos de olvido. De este objetivo general se desprendían tres objetivos específicos, pero ya vamos a entrar directamente a ver cómo conformamos cómo extraemos nuestra actividad de los objetivos específicos y luego cómo lo vamos a aplicar en el diagrama de Gantt, que se puede decir que ya va a ser nuestro cronograma de actividades. Para la técnica de la entrevista, recuerden que teníamos diseñar el instrumento, aplicar el instrumento y observar el desempeño de los adultos mayores. Las fases están orientadas por los objetivos específicos, entonces vamos a tener tres grandes fases. El objetivo específico número 1 era diseñar un instrumento de entrevista estandarizado mediante su adecuación al MMSE para evaluar la capacidad cognitiva de los adultos mayores. Y esto me permitía construir tres actividades: realizar la indagación documental, caracterizar los elementos constitutivos del MMSE y hacer un listado de los elementos del MMSE para evaluar la capacidad cognitiva de los adultos mayores. Recuerden que este objetivo entonces tiene estas tres actividades. Igual lo va a ocurrir con el objetivo número 2, que ahí teníamos 4 actividades, que era informar y solicitar autorización ante las instancias correspondientes, preparar el ambiente, el espacio físico en que se aplicará el instrumento, informar e invitar a los adultos mayores a participar en la prueba y aplicar la prueba. Estas eran las 4 actividades del objetivo específico número 2. Y las actividades del objetivo específico número 3, les recuerdo, estos objetivos ya fueron discutidos, analizados y presentados adecuadamente en el video anterior. Por eso aquí vamos un poco más rápido, porque ya ustedes lo deben tener claro. Este objetivo entonces tenía 3 actividades: preparar una tabla comparativa de escenarios y situaciones de aprendizaje, preparar una tabla comparativa de preferencia de rutas de aprendizaje y preparar el informe de los resultados. Entonces teníamos acá aproximadamente 10 actividades. Para la construcción del cronograma utilizando el diagrama de Gantt, entonces procederíamos de la siguiente manera. Recuerden, tenemos el identificador, la denominación del diagrama, tendríamos la fase, tendríamos las actividades, tendríamos los responsables, tendríamos el tiempo. Entonces acá tenemos fase etapa u objetivo, la actividad. Fíjense que acá no hemos colocado la columna responsable porque se supone a lo mejor que lo está haciendo una sola persona y no hace falta. Y acá tenemos las semanas, ¿de acuerdo? Desde la número 1 hasta la número 12, porque calculamos que lo vamos a hacer en 12 semanas. Los cuadros que están resaltados en amarillo van a representar los hitos. ¿De acuerdo? Es decir, en la semana 5, por ejemplo, en la semana 9 y en la semana 12, entonces yo me voy a reunir, si soy estudiante, con mi tutor para evaluar el desarrollo de la investigación. Pero como les dije, bueno, los hitos los seleccionan ustedes, las semanas de los hitos los seleccionan a ustedes. Y a lo mejor aquí tenemos un solo autor que lo llamamos Pedro Pérez. Fíjense que, como le hemos señalado, la actividad previa es la revisión de la bibliografía, y ya les señalé que esta etapa no debe faltar. ¿Qué vamos a hacer como actividad? Revisar los artículos sobre la problemática
y el MMSE, aquí yo calculo que me voy a tardar 6 semanas haciendo esa revisión. Luego vamos al objetivo número 1, que tenía 2 actividades: caracterizar los elementos del constitutivo del MMSE y hacer el listado de los elementos. Observen que yo calculo que voy a trabajar en las semanas 2 y 3 en esto, ¿de acuerdo? Es decir, voy a seguir revisando la bibliografía y voy a desarrollar mis actividades del objetivo 1 de manera paralela. Luego debe seguir el objetivo 2 y el 3, ¿de acuerdo? Y para cada uno de esos objetivos aquí debo ir colocando las actividades. Entonces, por ejemplo, observen, para el objetivo número 2, entonces, informar y solicitar autorización. Recuerden que esa era una de las actividades que teníamos prevista. Preparar el espacio físico era la segunda actividad. Entonces, la preparación de esta actividad, calculo yo que la voy a hacer en la semana 5. Pero observen que informar y solicitar autorización, yo aquí digo que voy a tardar 2 semanas. A lo mejor tengo previsto hacerlo en la semana número 4, pero la semana 5 es una semana de holgura. Es posible que no logre contactar a las autoridades de la institución en la semana 5, nada, me queda en la semana 4, entonces me queda la semana 5 de holgura. Informo a los adultos en la semana número 5 y la prueba la tengo prevista aplicarla en la semana 6. Luego vendría el objetivo 3 con sus 4 actividades y observen cómo las voy a ir revisando, ¿de acuerdo? Acá, preparación del informe. Acá no se ve bien, pero va a ser en la semana 10, 11 y 12. Recuerden que acá en esta semana yo me reúno para evaluar con el tutor, para evaluar todo lo que hemos desarrollado de la semana 5 hasta esta semana 9. Igualmente, tengo el otro hito en la semana 12, que ahí debo reunirme con el tutor. Bueno, fíjense que esta es la manera de hacer un cronograma de actividades. Iniciamos señalando la revisión de la bibliografía. Estimamos el tiempo en que vamos a realizar la bibliografía y concluimos con la preparación del informe final. Entre esas dos, entre el inicio y este final, recuerden que debemos colocar los objetivos. Si vamos a seleccionar población, también lo incluimos allí. Si vamos a hacer el cálculo, lo incluimos allí también, como actividades específicas de un objetivo determinado. Bueno, dicho esto, espero que la elaboración del cronograma les haya quedado clara y sirva ahora para incorporarla dentro de su proyecto de investigación. Hasta luego.